again, welcome. And now I'd like to introduce Magali Figueroa. She's the leader of our private and tribal forestry program here at the Institute, and she'll be moderating our first panel. Good morning, everybody. Welcome. Nice to see you all here. So I'm going to switch to Spanish. So if you need translation, we do have translation over there. Buenos días, bienvenidos a esta actividad, este panel. Tenemos 3 excelentes panelistas que van a estar dando unas presentaciones magistrales para ustedes en el tema de roots, en las raíces de todo lo que tiene que ver con silvicultura en Puerto Rico. Vamos entonces a empezar rapidito. Nuestro primer conferenciante, Dr. Johnny Lugo Vega. Él tiene un PhD en Historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedras, específicamente en la historia ambiental. También es un especialista y un experto en salud ambiental con una experiencia de sobre 24 años trabajando el tema. Es profesor invitado de las Facultades de Humanidades, de Planificación y de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico. También es conservador de patrimonio cultural, es una de sus áreas de especialidad. También podemos decir y mencionar que es consultor y está trabajando y colaborando con el Museo de Arte de Puerto Rico en la División de Conservación. Así, sin más preámbulos, les dejo con el doctor Johnny Lugo Vega. Okay. Can you hear me now? Yeah. Estoy acostumbrado a estar dando las clases ahí, me marco siempre. Ok, muy bien. Si quieres usar el micrófono, te puedes mover. Yo creo que aquí estoy muy bien. Sí, it's more comfortable. Voy a estar hablando en español porque tenemos 2 retos, ¿no? Condensar documentos históricos y información histórica es bien difícil. Así que aquellos Spanish speakers van a estar ¿verdad? Escuchándome. Y gracias porque hay unos traductores para aquellos que tengan algún tipo de dificultad en seguirme, porque voy a tratar de hablar en 10 minutos algo que es un reto. Vamos a iniciar. Luego que recibí la invitación, se me ocurrió compartir aquí en esta mañana lo que fue el trabajo básicamente de mi investigación doctoral y converge básicamente con ese origen de lo que es la silvicultura o aquí está pasando algo. ¿Estamos? Ok, yo sigo. La silvicultura o la agroforestería, que me tocó examinar un poco, ¿verdad? Brevemente, desde su origen hasta un modelo sostenible que encontré en la convergencia de diferentes programas de conservación durante los años 30 en Puerto Rico, específicamente en lo que nosotros conocemos como la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, y fue un momento bien interesante, bien importante encontrar los elementos que yo traté de conjugar para crear esta propuesta de un modelo de agroforestería sostenible en momentos de depresión, ¿verdad? En momentos bien críticos en la historia de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y además de eso, la precariedad de que este modelo no duró mucho por la inminencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en 1940. Así que el marco conceptual de toda esta información va a partir de principios de siglo hasta el 1939. Yo no voy a hablar de porque aunque sí la trabajo desde otra perspectiva, les tengo una referencia interesante sobre aquellos que les gustaría indagar de lo que es el producto y la madera, cómo ha sido utilizada a través de la historia, ¿no? Yo creo que uno de los materiales más importantes y más versátiles que hemos tenido como seres humanos ha sido la madera. Así que los dejo solamente con un listado de lo que han sido sus usos particulares y principales. Ok, vamos a la próxima. Okay. El origen de lo que nosotros podamos entender como silvicultura o sistemas agroforestales tiene
al menos un origen, ¿verdad?, conceptualmente identificado, y surge básicamente en lo que fueron las primeras experimentaciones en la India, especialmente en la región de lo que hoy es Myanmar, en el siglo XIX. Estamos hablando del periodo entre 1860 al 1880. Particularmente hubo ahí una práctica, un sistema bien interesante en donde, en vez de sacar las personas del bosque para producir, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la conservación o tratar de evitar la deforestación, estas personas históricamente habían vivido y habían creado un sistema de cultivo en unas laderas, utilizando agricultura y árboles para proteger su cultivo. Este sistema se conoce como tonja. Y ese origen, o esa palabra, rápidamente la coloqué cuando abrí la primera revista de la publicación del Instituto Forestal Tropical, que fue publicada en 1940. Aparece en la página 4, recuerdo, la palabra taunja, diciendo que nosotros en Puerto Rico teníamos un sistema de parceleros que pudieron haber desarrollado algo parecido a lo que es este sistema. Así que me pareció interesante colocar en contexto ese origen, que va también teniendo una relación con nosotros, porque un botánico alemán, Brandesius, es el que descubre este sistema y comienza a trabajarlo y a desarrollarlo como un sistema de planificación forestal a mucho más escala. Siendo así, Brandesius pasa a Europa a desarrollar también lo que es la agroforestería. Y sepan ustedes que las primeras escuelas donde se desarrolló este concepto fueron en Alemania, España. Hay escuelas forestales danesas entre 1860 al 1900 que fueron importantes para lo que fue la consecuencia y el traslado, la migración de la filosofía de la agroforestería a Estados Unidos, con lo que fue la relación entre el profesor Brandesius y dos de sus discípulos que deben de conocer, que fue Gifford Pinchot y Henry Graves, que pasaron a ser los primeros jefes forestales del sistema de parques nacionales. Así que esa relación, incluyendo el desarrollo de las primeras escuelas forestales en Estados Unidos, que fue la de Biltmore, Yale y otras en adelante que están aquí citadas, fueron la parte fundamental de lo que es el marco conceptual para lo que va a ser la política de conservación de los bosques de Estados Unidos. Así que hay mucha información entrelazada en este periodo, y quería solamente mencionar que estas dos personas obviamente fueron los que trabajaron esa conceptualización de un paradigma que nosotros a través de la historia ambiental trabajamos, que es el conservacionismo utilitario, ¿no? La forma en cómo nosotros ellos manejaban los bosques o visionaban los bosques a través de la eficiencia y a través de lo que es el por qué no el uso comercial del bosque para producir, ¿verdad?, elementos derivados de la madera. Vamos a pasarlas, Dr. Gould, que hay varias. Este es básicamente la primera escuelita de Billboard que se hizo en los terrenos del magnate Vanderbilt. Seguimos. Así que dentro de lo que es el desarrollo de las políticas forestales, hay diferentes legislaciones importantes que se dan al inicio del siglo XX. Un poquito antes, 1896, 1900 hasta el 1901, se pasan diferentes legislaciones para poder trabajar lo que es la captura de las tierras de dominio público, que eran las tierras en donde básicamente estaban las reservas indígenas, estaban todo lo que nosotros conocemos como la distribución de los bosques. Recuerden que el interés del gobierno de Estados Unidos era tener agua y madera como reserva para generar y mantener la economía norteamericana. La palabra conservación, esto un poquito para debatirlo más adelante, ese tipo de conservación tiene diferentes debates y diferentes controversias en vista de que en la forma en que se va dando la legislación norteamericana y el arresto de los bosques, en algunas ocasiones sacando los pobladores originales de los bosques, y otras medidas que también decían, oigan, pero ¿por qué tenemos que sacarlos si ellos pueden
pescar, utilizar el río y utilizar los productos forestales para subsistencia. Eso es lo que me va entrelazando el recorrido de este sistema Taunya y el por qué este sistema Taunya pudo haber sido un poco más productivo dentro de lo que fue las decisiones que se tomaron para utilizar los bosques más como un recurso, sino como un recurso un poquito más sostenible y un poquito más repartido entre las sociedades. Hay unas informaciones interesantes. El profesor, el doctor Rackestad, ya en el 1950, había encontrado una información interesante sobre ese repartimiento de las tierras de dominio público. Y básicamente él decía que no había ningún problema en que hubiera una convergencia entre rancheros o pobladores con sus tierras y que a la misma vez hubiera una producción de madera, pero una producción de madera moderadamente controlada, ¿no? Y aquí también vienen otros debates, digamos, en términos de lo que es el conservacionismo utilitario, especialmente Samuel P. Hayes escribe en 1950 un libro donde critica fuertemente la forma en que Gifford Pinchot manejaba y Theodore Roosevelt y después manejaron los bosques de Estados Unidos en vista de que no había espacio y había mucha controversia en lo que eran los terrenos donde, ¿verdad?, había interconexiones entre estados, porque recuerden que los bosques no están localizados, ¿verdad? Los límites geográficos y políticos los colocamos nosotros. Los bosques son expansiones que pueden tener, ¿verdad?, 1 o 2 estados. Y entonces todo este desarrollo político de conservación tiene unos elementos un poco controvertibles dentro del desarrollo y dentro de la perspectiva política. Yo traje rápidamente el caso del Pacific Northwest, porque da la casualidad que 2 eventos son significativos en lo que es el manejo de la madera, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Y en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El Pacific Northwest, entre 1880 al 1900, había diversidad de productores, o le llamaban rancheros, eran básicamente originarios de México, ¿no? Y todo lo que eran los pobladores antes del siglo XIX. Y todo este tipo de convergencia entre lo que eran pobladores y el bosque sigue siendo un elemento interesante para explorarlo, ¿verdad? Y para analizarlo desde lo que fueron las políticas forestales antes del siglo XX y posterior al 1920, que va a haber unos cambios que vamos a apreciar más adelante. Paso rápidamente la información porque incluyendo lo que era el desarrollo modelo del Taunya en la India, podemos ver que entre 1907 y 1917 hay un decrecimiento en lo que eran los sistemas de plantación y esto pues coincide con el periodo de la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden ver diferentes imágenes y fotos históricas donde van a ver cómo era que se manejaba la tecnología, ¿verdad? Yo he visto fotos de estas personas bravos con un serrucho cortando árboles inmensamente grandes, ¿no? Así que el desarrollo de la tecnología para trabajar este tipo de producto del bosque también trae unas implicaciones bien importantes, especialmente para los llanos centrales y del oeste de Estados Unidos en el 1930. Me quedan 5 minutos. 2, wow. Pues vamos a seguir pasando, doctor. Solamente para llegar al contexto Taunya en Puerto Rico, y esto voy a tratar de definirlo en 2 minutos. Puerto Rico siempre ha estado en la jurisdicción de Estados Unidos, así que las políticas forestales llegan a Puerto Rico también, y no les voy a dar una cátedra de esto porque ustedes lo saben, porque este espacio básicamente es parte de ese desarrollo histórico de lo que fue el sistema de parques nacionales, pero lo interesante de esto es que un poquito más tarde, y seguimos pasando, ustedes quizás podrían decir, Puerto Rico tuvimos 3 survey o 4. No tenemos los bosques, no tenemos la madera, no tenemos los recursos, pero sí tenemos una manera de ver el bosque o de ver la relación del bosque con las personas. Y pasamos 3 en adelante para entonces poder resumirle en poco tiempo que el sistema Taunya que encontré en Puerto Rico
coincidió con lo que fue el desarrollo de los programas de conservación a través del Soil Conservation Service, de lo que fue la División de Agricultura y la PRA en Puerto Rico. Y el sistema de parcelero, o la palabra parcelero, la encontré en diferentes fotografías donde vemos la intención de tener fincas de subsistencia, que no era un concepto nuevo en Estados Unidos, pero que en Puerto Rico se implementa bajo la PRA, lo que fueron los sistemas de parceleros y agregados. ¿Qué era esto? Una repartición de parcelas y lotes, en donde básicamente también estaba conjugado, y esto está interesante, aquellos que no hayan visto, yo no creo, pero aquellos que no hayan visto este boletín, está ahí en los archivos, y aquí es por primera vez que vemos que hay diferentes bosques denominados, ¿verdad? El bosque federal, el bosque de la PRA, el bosque insular y el departamento insular de bosques, que fue una división local responsable para mí, en mi argumento, de un cambio de paradigma de un conservacionismo utilitario a un conservacionismo sostenible a través de este sistema de parcelero. Y pasamos 2 en adelante para señalarle el poster child. Estos son los sistemas de cultivo para colinas estilo Taunja que se hicieron en Mayagüez. Y seguimos adelante, doctor. Este es un sistema tabacalero para el Taunja, había para el azúcar, había para el café. De hecho, Castañel pasó de un sistema de una granja experimental a ser un municipio de Puerto Rico. Y hay información interesante de cómo estaba conjugado este sistema Taunja, y aquí los dejo con lo que para mí fue la representación del sistema que yo quería proponer, que era que teníamos la casita de la PRA construida por el Civilian Conservation Corps, que era parte del programa de New Deal, una siembra de pinos que los hemos visto, ¿verdad? Y que ustedes lo han visto en diferentes partes, en Aybonito, en estos lugares. Eso eran rompevientos para proteger las cosechas que estaban en las laderas. Aunque ustedes no lo crean, había huertos caseros en el 1939 y un sistema digamos, de cosecha en lotes para la producción alimentaria. Termino solamente con una reflexión, porque este sistema Taunja o de subsistencia lamentablemente duró hasta el 1939, porque con la llegada de la Segunda Guerra Mundial decidimos cambiar todo el paradigma agrícola de Puerto Rico. O sea, no hay duda o hay un consenso en que Puerto Rico fue agrícola y posiblemente sustentable hasta el 1930. Luego del 1940, con el desarrollo del cemento, empezamos a impermeabilizar todos nuestros lugares donde podíamos tener producción agrícola, y créanme que dentro de todos estos esfuerzos pudo haberse agregado o pudo haberse dado un Puerto Rico agrotecnológico que pudiera estar sirviendo o resolviendo diferentes problemas que enfrentamos hoy. Así que disculpen lo rápido, muchas gracias por su atención. Excelente, gracias al doctor Lugo. Ahora continuamos con nuestro próximo conferenciante, Jorge Nieves. Él es un historiador patillense. Posee un bachillerato en Artes de Educación en concentración con la enseñanza de estudios sociales a nivel secundario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En verano del 2014 obtuvo un grado de maestría en Artes con concentración en Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. En mayo del 2015 publicó su primera obra titulada Agricultura, Rebelión y Devoción, 3 microhistorias del sureste de Puerto Rico. Ha publicado además artículos en revistas académicas de Puerto Rico, Costa Rica y Argentina. En el 2019 obtuvo una beca para participar en la 4ª escuela de posgrado de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, celebrada en la ciudad de la Universidad de Stanford. Actualmente se encuentra en el proceso de disertación doctoral bajo el programa en Historia y Estudios Contemporáneos de la Universidad de Jaume I en España. Así que les dejo, por favor, con nuestro conferenciante Jorge Nieves. Bien, buenos días. Mi nombre es Jorge Nieves Rivera y es para mí un verdadero honor estar con ustedes aquí en la mañana de hoy conversando un poco de lo que es parte de mi tesis doctoral,
que se titula Las transformaciones al paisaje a consecuencia de lo militar en Puerto Rico, tomando como ejemplo al bosque del Yunque y la isla de Vieques entre el periodo de 1939 al 2003. Así que gracias a eso es que entonces llego un poco a lo que es el tema de la taxonomía tropical en la isla a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Un poquito para atrás, por favor. Ahí, ¿verdad? Esto lo voy a leer rapidito para no perder el hilo debido al poco tiempo que tenemos. De manera de introducción, ¿verdad? En Puerto Rico, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los bosques de la montaña como los bosques del litoral fueron transformados por diferentes planes que estableció el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y el Servicio Forestal en pro de la defensa nacional. En algunas zonas boscosas de Puerto Rico se desarrolló un plan de experimentación con el fin de conocer más acerca de lo que fueron los bosques, lo que son los bosques tropicales y sus diferentes árboles, específicamente los madereros. Por lo tanto, vamos a exponer a través de esta presentación, ¿verdad?, cómo a través del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico va a acelerar las condiciones científico-técnicas para desarrollar un modelo forestal tropical estadounidense basado en las investigaciones que hicieron en Puerto Rico, es decir, un modelo forestal a lo boricua, como yo lo he llamado en otras ocasiones, ¿verdad? Por favor, doctor Gould. Para ponerlos un poco en contexto, ¿verdad?, como un preámbulo, antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, es importante mencionar que en ese periodo entre guerras, entre 1920 y 1940, Estados Unidos había aumentado su demanda de productos forestales del trópico, ¿verdad? Y eso lo reseña muy bien el historiador forestal Carlos Domínguez Cristóbal en su obra Panorama Histórico Forestal de Puerto Rico, publicado en el 2000, donde nos muestra cómo ya autoridades gubernamentales federales en la isla hacían hincapié en la importancia de comenzar un estudio forestal en Puerto Rico debido a ese aumento que había de materia prima tropical forestal de parte de los Estados Unidos. Así que tomando el bosque del Yunque como ejemplo, se podían establecer diferentes plantaciones a gran escala para investigación y también, ¿verdad?, adquiriendo otras unidades forestales donde pudiesen tener, ¿verdad?, otros resultados. Eco de esas mismas palabras se hace William Kramer, otro oficial gubernamental del Servicio Forestal, en este caso en Puerto Rico, va a llamar la atención sobre la importancia de establecer, ¿verdad?, una estación experimental con estos fines. Así que esas ideas van a ser casi de avanzadas, ¿verdad?, o proféticas, porque las mismas se van a materializar una vez que entonces llega la Segunda Guerra Mundial a Puerto Rico. Por favor. Y entonces, donde aquí quiero exponerle, ¿verdad?, los puntos que voy a ir discutiendo a mayor profundidad en esta presentación. Primero que todo, ya sabemos que a partir de 1939, el 1 de septiembre, cuando los alemanes invaden Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero en el Caribe, en Puerto Rico, está pasando algo totalmente diferente, y es que ese mismo año se crea la Estación Experimental de Taxonomía Tropical, que es donde nos encontramos aquí hoy día, ¿verdad? El fin era conocer más a fondo estas investigaciones forestales que se estaban realizando en el neotrópico y poderlas difundir no solamente para los Estados Unidos, sino también para el resto del Caribe y Latinoamérica. En ese mismo contexto también se crea en Puerto Rico lo que es la Caribbean Forester, que va a ser una revista administrada por la Estación Experimental y que va a lograr difundir todo ese conocimiento científico e investigaciones que se están realizando en Puerto Rico, pero también en otras partes del Caribe por parte de sus países coloniales, ¿verdad?, como Inglaterra, Francia, Holanda y otras islas independientes y otros territorios independientes. Llegamos entonces ya a 1941 y Estados Unidos como tal entra en la guerra, una vez que entonces le declara la guerra a Japón, después del ataque de Pearl Harbor. También Inglaterra, ¿verdad?, le declara la guerra entonces a Japón, se meten de lleno en el conflicto, pero en ese mismo momento en Puerto Rico, ¿verdad?, unos meses antes había llegado a la gobernación Redford Tugwell. Y esto es bien importante porque Tugwell era uno de los principales asesores del presidente Franklin Delano Roosevelt. Había sido uno de los arquitectos o diseñadores de lo que fue el New Deal, ¿verdad? Fue parte de lo que se conoció como el Brain Trust. Así que era una persona muy afín, incluso exsecretario auxiliar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, muy afín con estos temas forestales o agroforestales del momento. Ya entonces llega el 1942 y con ese año la Segunda Guerra se traspola hacia el Caribe una vez que los submarinos nazis
comienzan entonces a interceptar las marinas mercantes de Inglaterra, de los Estados Unidos y otros países que venían extrayendo materia prima para la industria civil, pero también para la industria de la guerra, porque no podemos olvidar que los Estados Unidos se va a convertir en el suplidor número 1 de materia prima para los Estados Unidos y para sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que Inglaterra había perdido sus mercados en el sudeste asiático una vez que comienza la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, tanto Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias van a perder todos esos mercados, ¿verdad? Y van a tener que redireccionar eso hacia América, específicamente el Caribe y América Latina. Así que ese mismo año, en el 42, en Puerto Rico se termina lo que es el programa de los CCC, los Cuerpos de Conservación Civil, que como ustedes también recordarán y expuso aquí el compañero Lugo, fue responsable de gran parte de la reforestación masiva que hubo durante esa época, incluso que se crearon nuevas unidades forestales, ¿verdad?, para proteger las cuencas hidrográficas, pero también para tener recursos madereros. Sin embargo, sabemos que muchas de esas plantaciones no van a tener el progreso que se esperaba. Por lo tanto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el giro en la dasonomía en Puerto Rico va a ser uno más bien de investigación, más allá de lo que fue la reforestación masiva, como fue la década del 30. Una vez que se interrumpe entonces la CCC, se acaba entonces el dinero para adquirir nuevos terrenos para establecer plantaciones a gran escala, pero en esos momentos se crea lo que se le conoce como el War Production Board, ¿verdad? Que ya viene de lo que era el War Resources Board, que fue una agencia creada por el gobierno estadounidense, específicamente por la Oficina del Ejecutivo, donde era hacer un aliado entre la industria civil y la industria militar para poner entonces materias primas en las fábricas, garantizar de poner materias primas en las fábricas. Y entonces se va a encargar de identificar mercados en Latinoamérica, pero también se va a encargar de asignar fondos para investigar estos materiales críticos para la guerra, de los cuales la madera había pasado a ser parte esencial. Así que, gracias al War Production Board, es que entonces en Puerto Rico se van a poder identificar ciertos fondos para continuar con estas investigaciones taxonómicas que se están realizando en diferentes partes de la isla. Como les mencioné ahorita, gracias a la llegada de Tocqueville, en el año 43, a pesar de que no había dinero para adquirir nuevas unidades forestales, Tocqueville, ¿verdad?, en conjunto con el Senado de Puerto Rico, que estaba dirigido por Luis Muñoz Marín, ya había establecido la Autoridad de Tierras, y entonces es esta autoridad la que le concede al Servicio Forestal una nueva unidad forestal en el municipio de Arecibo, que hoy conocemos como el Bosque Estatal de Cambalache, y se va a convertir en el primer bosque experimental como tal en Puerto Rico. El objetivo era conocer cómo los árboles madereros tropicales reaccionaban en zonas calizas. Así que no solamente Cambalache va a funcionar como un laboratorio de investigación, sino también como un centro educativo para eventualmente llevar a dasónomos de otras partes de Latinoamérica a enseñarles cómo entonces Puerto Rico había incursionado en estos aspectos científicos. Este programa va a tener tanto éxito que ya para el 45, ¿verdad?, una vez que entonces se termina la guerra, y en el 46-47 entonces comienza ya la creación de las Naciones Unidas, se va a crear un espacio para el forestry, y es donde entonces va a abrir, o se va a dar la oportunidad, el espacio para exportar este modelo, ¿verdad?, que habían desarrollado tanto científicos estadounidenses como puertorriqueños durante esa década del 42 al 47, lo van a poder exportar a otras partes de Latinoamérica y el Caribe, y va a servir luego como una vitrina forestal para el resto de la región, que eso es lo que entonces el compañero Jeffrey va a estar hablando un poco más a profundidad. Así que ya para el 45, por ejemplo, lo que fue la Comisión Angloamericana, ¿verdad?, que fue una comisión que se crea durante la Segunda Guerra entre Inglaterra y los Estados Unidos en materia de cooperación económica, dasonómica y otros tipos de ciencias, ¿verdad?, reconocen ese esfuerzo titánico que estaban haciendo en Puerto Rico, Servicio Forestal, para conocer por qué estas plantaciones de los CCC no habían prosperado, ¿verdad? Y es que muchas de ellas no se había considerado la cuestión ambiental en el asunto de la plantación.
se tenía como concepción de que esto era una isla tropical y que entonces como tal, pues todos los árboles se daban en todas las partes, ¿verdad? No se estaban tomando en consideración factores climatológicos, factores edafológicos, ¿verdad? Que luego se van a tomar en consideración con mayor profundidad a partir del 42 en adelante. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Como les mencioné, va a ser muy importante el Instituto Internacional, ¿verdad? El IITF, porque aunque no se va a crear para propósitos de guerra, va a estar dentro de esa coyuntura, ¿verdad? Y es a través de este instituto, en conjunto con la Universidad de Puerto Rico, donde los científicos locales y también extranjeros van a poder diseminar toda esta información que se está desarrollando en estos momentos. Así que eso va a ser bien importante porque va a haber un intercambio o una red de saberes, ¿verdad?, en toda Latinoamérica y el Caribe que va a permitir que estos estudios puertorriqueños se conozcan en Costa Rica, en Colombia, en México y en otras partes de Latinoamérica, ¿verdad? También la Caribbean Forester, como les mencionaba, va a ser la revista académica por excelencia en estos momentos para difundir todo ese conocimiento que se estaba llevando a cabo en Puerto Rico y por otros países coloniales en el Caribe, como Inglaterra, también Holanda y Francia. Ya en este primer ejemplar vemos cuáles eran el listado de los participantes, ¿verdad? Y es también en esta revista donde encontramos la importancia de la madera en tiempos de guerra, que nos lo menciona Arthur Bevan, que era el primer director del instituto y también de la revista. Por ejemplo, en este número de enero de 1942, ya Bevan nos pone de manifiesto, ¿verdad?, de cómo la materia es un recurso vital en este momento de guerra y cómo entonces ya desde Washington, D.C. habían, ¿verdad?, dado instrucciones de continuar con estas investigaciones para conocer el desarrollo de estas plantaciones y cómo compartir esa información con otras partes del Caribe y de Latinoamérica. También otro dato importante es que en esos momentos, como les mencioné, dado a que la guerra había comenzado en el Pacífico, no solamente se había interrumpido el comercio, sino también se había interrumpido toda la circulación de saberes que venía desde el trópico oriental, de parte de revistas como la Philippine Journal of Forestry o The Himalayan Forester, ¿verdad?, que eran revistas académicas de primer orden y que entonces ahora el Caribbean Forester iba a tener que llenar esos zapatos, ¿verdad?, con estas investigaciones. Así que no solamente se redireccionó el mercado, sino también el conocimiento forestal de ese momento. Por favor. En esta misma revista también nos dan un ejemplo de cómo eran o cuáles eran las maderas más consumidas durante esta época del 40, tanto por la industria de guerra como por la industria civil en los Estados Unidos y Latinoamérica. Vemos que la caoba, ¿verdad?, y la balsa van a ser productos principales y que entonces vemos esos árboles también en las diferentes estaciones experimentales que se establecieron en esos años en Puerto Rico, tanto en el Yunque como en Saint Jos y también en Cambalache. Antes de terminar, ¿verdad?, este conocimiento científico que he estado hablando no se pudo llevar a cabo sin el protagonismo de dos personas que fueron claves aquí, el doctor Frank Wadsworth y José Marrero, que fueron dos, ¿verdad?, de los grupos de científicos que en estos momentos se echó a cuesta este tipo de investigación para conocer el por qué estos árboles no habían prosperado. Incluso Wadsworth se va a convertir después del 45, 46, cuando se crea la FAO, en el representante de la taxonomía de los Estados Unidos ante Latinoamérica y el Caribe. Así que él se va a encargar, ¿verdad?, de personalmente llevar esas investigaciones, presentar esas investigaciones que ellos llevaron a cabo aquí en Puerto Rico en diferentes suelos, con diferentes árboles, tanto nativos como exóticos, madereros. Perdónenme que no puse una foto de Marrero, ¿verdad?, pero se me hace más difícil conseguir Marrero, así que me excuso por eso. Les prometo que para la próxima vamos a tener también a Marrero en una fotografía. A manera abuelo de pájaro, buenas conclusiones preliminares, porque como les mencioné, esto es parte de mi tesis doctoral que aún estoy desarrollando. La Segunda Guerra Mundial entonces va a acelerar estas condiciones para que en Puerto Rico se desarrolle un conocimiento científico técnico acerca de la taxonomía tropical, de la taxonomía en el neotrópico que se producía en Puerto Rico y que los norteamericanos entonces, el Servicio Forestal va a exponer a otras partes. La circulación de saberes, ¿verdad?, en especial con Inglaterra, va a ser bien importante porque ellos ya nos llevaban una ventaja en investigación, por ejemplo, en Trinidad, en British Honduras, ¿verdad?, lo que es Belice, y también en Jamaica, ya nos llevaban una ventaja en términos de deforestación y deforestación en zonas de terrenos degradados. Así que en eso nos van a llevar una ventaja y vamos a aprender muchos de ellos.
El establecimiento de grandes parcelas, ¿verdad? Como Cambalache, St. John's y en el Yunque nos van a permitir tener todo este conocimiento. Y sobre todo, ¿verdad? La integración de otras ciencias, más allá de la taxonomía, lo que es la biología, la edafología, la climatología, para conocer entonces el estatus o las condiciones ambientales por las cuales estos árboles, ¿verdad? Pueden crecer con mayor facilidad. Muchas gracias y perdonen lo rápido. Muchas gracias, excelente. Nuestro próximo conferenciante, Jeffrey, y me puso hasta la pronunciación, Gogevich. Sorry, lo maté, yo sé que... ¿Sí? Ah, ok. Él posee un bachillerato de la Universidad de Rogers y una maestría de SUNY en Syracuse, ambos en grados de manejo forestal, además de estudios graduados en política y comportamiento ambiental de la Universidad de Michigan. Es candidato doctoral en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Mediante cargos gerenciales y de asesoría independiente, también ha trabajado con muchas y diferentes ramas de gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Ha asistido en la creación de obras innovadoras como el proyecto Honor al Río y el Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín en Caguas. Junto a su esposa, emprende un proyecto demostrativo de soberanía alimentaria basada en huertos forestales para fomentar la cultura forestal en el país. Los dejo sin más preámbulos con Jeffrey. Muchas gracias, buenos días. Es un honor estar aquí, gracias a los panelistas que ya hicieron muy fácil mi trabajo, ¿no? Esta es como mi segunda casa. Trabajé aquí como técnico cuando era mucho más joven, luego como especialista en asuntos públicos, pero siempre me ha interesado la aplicación y a eso voy. Por eso me metí en la historia, para entender por qué no tenemos una cultura forestal, a ver qué podemos hacer para permitir eso, ¿no? La elección de Harry Truman como presidente de Estados Unidos, así como don Luis Muñoz Marín, pues fueron unos eventos muy interesantes porque fueron elegidos a la vez. Muñoz Marín como primer gobernador electo, Harry Truman como electo como presidente, luego de que él ya había sido presidente, pero fue cuando había fallecido Franklin Delano Roosevelt. Y esta combinación puede resultar en una política pública que a su vez pudiese haber modificado el manejo de los bosques en el país. Y vamos a ver cómo fue eso. Veremos cómo Puerto Rico se consideró un lugar idóneo para adiestrar a técnicos forestales de países en desarrollo, a su vez cómo dejó de ser un modelo de manejo de bosques para el mismo país. Durante el discurso inaugural de Truman como presidente, habló de cuatro puntos, ¿no? Y los primeros puntos tenían que ver con seguridad nacional, con apoyar la ONU, las Naciones Unidas. Pero su cuarto punto, y el programa se quedó punto cuarto, ¿no? Point 4. Dijo que se debería comenzar un nuevo programa, audaz, decía él, bold, para hacer disponibles los beneficios de los avances científicos y el progreso industrial de Estados Unidos, para mejorar los países en desarrollo. Y Truman recalcó que solamente la democracia podría suplir la fuerza vital para impulsar a la gente del mundo a actuar de manera triunfante, no solo en contra de sus opresores humanos, es decir, para contener el comunismo, porque el propósito de esta asistencia técnica era para contener el comunismo, sino también en contra de sus enemigos ancestrales, que eran el hambre, la miseria y la desesperación. Este es un documento que obtuve. Este documento era un documento clasificado en 1949 y fue desclasificado 30 años después. Y en él se propone que puertorriqueños fueran los que
¿verdad? Lideraran este asunto de asistencia técnica en América Latina. Se entendía que había la capacidad, y esa capacidad se entendía porque, o había esa confianza en parte, porque cuando Truman expresa lo del punto cuarto en su discurso inaugural, don Luis Muñoz Marín se monta en un avión y va allí y dice, nosotros ya hemos estado haciendo esto bajo la PRA, ¿verdad? Bajo el nuevo trato, the New Deal, y llevamos años adiestrando a personal en asuntos de manejo de agua, educación, planificación, y nosotros queremos ser parte de esto, pero no como un país dependiente, queremos ser un dador en este caso. Y también llevaba con él un borrador de la Constitución del ELA, ¿no? Del Estado Libre Asociado, y dijo, échale una miradita a esto de vez en cuando. ¿Okay? Así que su propósito fue doble en ese caso, ¿no? Decir, ya nosotros tenemos, en este caso, ya nosotros podemos manejarnos como un país y lo vamos a demostrar sirviendo como modelo para otros países. En un artículo de Yuna Silva, Kotok era quien era el asistente del jefe de investigación del Servicio Forestal Federal, menciona dos cosas importantes. Que la FAO, durante 5 años, que fue establecido después de justamente un mes después de la Segunda Guerra Mundial, de que acabara la Segunda Guerra Mundial, y que mencionó Jorge, que no sabía eso, me encanta saber eso, que Frank Wadsworth había sido representante de América Latina, ¿no? Ante la FAO, pues menciona que la FAO es la agencia ejemplar para llevar a cabo esta asistencia técnica en términos de taxonomía. O sea que aquí se entiende por primera vez, o por lo menos la primera vez que yo encuentro a alguien, ¿verdad?, de renombre, proponiendo la utilización de la taxonomía como parte de esta asistencia técnica. Y Kotok establece que la taxonomía como parte de la FAO pudiese ser el proyecto clave para estimular el desarrollo industrial interno en muchas regiones. Para 1950, la tesis doctoral del Dr. Frank Wadsworth sobre el desarrollo de los recursos forestales en las montañas de Luquillo se convierte en un modelo clásico de manejo de bosques tropicales. Y el Dr. Wadsworth fue promovido como líder de proyecto del Centro de Investigación Forestal Tropical, hoy, donde estamos, ¿verdad?, el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Y en gran parte debido a su esfuerzo de manejo forestal, los bosques públicos de Puerto Rico, particularmente el Bosque Nacional, hoy conocido como el Yunque, se convirtieron en ejemplos sobresalientes de cómo manejar los bosques sabiamente al implementar el manejo de usos múltiples. Un modelo no solo para Puerto Rico, sino para el resto del Caribe y América tropical. Ya para abril de 1950, se anunciaba que bajo el programa del punto cuarto del presidente Truman, que Puerto Rico había sido seleccionado como centro de entrenamiento técnico a individuos de naciones latinoamericanas de menor desarrollo económico. Y que las agencias forestales de la isla habían ofrecido sus servicios para el adiestramiento de latinoamericanos en la ciencia forestal. Y el primer adiestramiento auspiciado por la estación, ahora el instituto, pues fue en 1950 a un estudiante de Cuba y otro de Venezuela. Pero que eso fue tras haber sido Puerto Rico reconocido por el Departamento de Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un centro lógico para el entrenamiento de técnicos latinoamericanos bajo el programa de ayuda técnica, lo cual colocó la estación en línea para un programa más extenso de adiestramiento forestal. Y ya en años anteriores, pues, la estación había adiestrado a 6 estudiantes latinoamericanos, pero aquí, pues, como que se le asigna, ¿no?, ese rol. Luego tendrían hasta 19 adiestramientos adicionales.
hay unos factores aquí, o sea, estamos viendo una oportunidad, ¿verdad?, de adiestrar, porque Puerto Rico, ¿verdad?, Puerto Rico puede hacerlo. Sin embargo, hay unos factores también en los años 50 como que hacen dificultoso esta oportunidad de ser modelo. Y uno de ellos es que después de la Segunda Guerra Mundial se importaron estufas de querosén y colapsó el mercado local de carbón que había tomado vuelo durante esa guerra. Como parte de su plan de manejo, el Servicio Forestal Federal vendía madera de aserrado obtenida del Bosque Nacional del Caribe, que hoy es el yunque, y la madera se utilizaba principalmente para hacer muebles. Sin embargo, en 1953, la industria local de manufactura de muebles prefirió importar madera de caoba secada en horno, no madera secada, ¿verdad?, al ambiente. Así que ahí, pues, esa salida, ¿no?, de ese material, pues ya dejó de existir. También, pues, como para el año 1956, los estudios de crecimiento mostraron que en un área del yunque, ¿no?, el de Palo Colorado o Swamp Cirilla, a altas elevaciones, los bosques crecían lentamente. Y entonces se dejó de extraer madera de allí. Se siguieron, sin embargo, un estudio de crecimiento y hubo algo de entresaque, pero que disminuyó muchísimo ese tipo de entresaque, y hubo mucha investigación en cuanto a eso. O sea, además de medir el crecimiento de los árboles, se mide cuál es el efecto de estos entresaques, pero que esos estudios ya para 1970 ya se quedaron ahí. Están ahí todavía esperando a ser utilizados. En cuanto a los parceleros, pues los parceleros, como mencionó Johnny, participaban en un sistema que era Town Guía. Town Guía es un sistema impermanente de agricultura. O sea, en este caso, pues el gobierno, vamos a hablar del gobierno del Yunque, que luego sirvió como modelo para otros bosques públicos, ya esos arrimados estaban ahí, en esas tierras que se compraron, ¿verdad?, para expandir el bosque. Y entonces se entendía que no era buena política pública sacarlos de ahí. Así que se les permitió vivir en esos lugares, sembrando, y que se vio también, y en un momento Marrero menciona, que es más costo efectivo tenerlos cuidando los árboles allí mismo, que estar pagando a otra persona, estar haciendo limpieza. Y había, ¿verdad?, unos arreglos. Ellos, pues, se les daban los materiales para las casas. Ellos, pues, podían comprar y revender los productos para el carbón, para la madera de aserrado. O sea, que también se le permitía, se le daba empleo. Pero llegó un momento en que ya los árboles estaban grandes. Y a diferencia de otros lugares en el trópico donde podían moverse para algún otro lado, pues ellos tenían que moverse fuera del bosque, porque ese es el propósito, ¿no? También habían otras oportunidades de empleo, o sea que ya para el 1950 ya esos parceleros ya dejaron de existir. Y era un sistema que Marrero también menciona que era un gran modelo, ¿verdad? Ya para el 1930 por ahí, que menciona que era un gran modelo para otros países. Próximo, por favor. En la década de 1970, pues, se aprobó el National Environmental Policy Act, el NEPA, donde esta legislación, ¿verdad?, requiere que el gobierno asesore sus recursos y establezca, en este caso, en el Servicio Forestal, un plan de manejo para sus recursos y una declaración de impacto ambiental. Y se esperaba que las restricciones externas gobernadas por la claridad de metas y entendimientos públicos pudiesen alterar los planes para la producción sostenible de madera. Esta es una cita de Dr. Wadsworth. ¿Verdad? Antes, pues, las agencias procedían, ¿no?, con sus técnicos, ¿verdad?, con su tecnología forestal, sin participación pública. Aquí se requiere la participación pública. Y sucede que cuando el plan de manejo que se empezó a escribir a principios de los 80 y hubo participación pública, pues en ese plan de manejo se
se propone como alternativa preferida, porque hay una diferente alternativa, pero la alternativa preferida era la de corte, incluía un corte de caoba que ya habían sido sembrados para ese propósito en las tierras más bajas del yunque y que eran como un poquito más de 1000 cuerdas. Eso pues eso salió, hubo participación pública, pero cuando salió la versión final, las personas pues se malentendía eso. ¿Por qué se malentendía eso? Porque ya no había una cultura forestal. Ya desde los años 50 se había dejado de producir madera, ¿verdad? En los bosques públicos en masa, ¿verdad? Y no le he mostrado, pero sabemos que gran extensiones de Puerto Rico fueron abandonadas. Fito dio una presentación ayer donde muestra que cómo el bosque ha vuelto, ¿no? Al 60% del bosque. Así que tenemos un montón de bosques secundarios, pero no tenemos una relación con esos bosques. El próximo, por favor. Estoy buscando aquí mis notas. Bueno, no encuentro en mis notas la cita directa de aquí, pero hay lo que menciona en este libro de Gustavo García López y otros, es que una práctica que ha ocurrido, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en otros países y países en desarrollo, en América Latina y otros lugares, pues es que no se ha permitido, y en lugares donde hay indígenas o ha habido indígenas, no se ha permitido que ellos permanezcan en relación con el bosque. Así que se ha creado estas reservas. Y estas reservas, pues, hemos llegado de conservación en términos de paradigma a preservación. O sea que tenemos, y lo vemos, por ejemplo, en el Bosque Nacional del Caribe, el bosque del Yunque, donde no hay un manejo forestal de producción, ¿verdad?, como tal. Se trata más como un parque nacional, y eso ha venido desde la década del 80. Y ahora hay gran interés de ver cómo nosotros podemos educar al público, de educar a personas con tierras privadas, ¿no?, a hacer mayor utilización de estos lugares. Sucede que tiende a haber vamos a decir, una trampa de virtud, donde se ve que todo debe ser preservación en términos de bosque. Sabemos que las culturas indígenas siempre han manipulado su entorno. Entonces, lo que tiende a pasar es que pensamos que ya con tener estos bolsillos, ¿verdad?, mientras conservemos unos bolsillos de naturaleza, estamos bien. Tenemos casi 60% de la isla cubierta en bosques secundarios. Estamos buscando, y yo sé que hay mucho interés de ver cómo lo hacemos de una forma sostenible, cómo podemos trabajar. ¿Verdad?, los parceleros, para mí, fueron una oportunidad de hacer eso por razones, ¿verdad?, económicas, políticas. Pues ese experimento, ese modelo ya no existe. Me encanta esta cita, ¿no? La mirada histórica no tiene como función perderse en las brumas del pasado. Debe ser una fuerza de acción en el presente y proyectarse hacia el porvenir. Muchas gracias.